El ministro de Energía, Javier Iguacel. El anuncio se había anticipado y va a empezar a tener vigencia a partir del mes de septiembre, pero lo que hay que marcar aquí es que este no fue el único anuncio anunciado, valga la redundancia, por el ministro, en un contexto donde hay otros servicios públicos que se van a incrementar en los próximos días y también en las próximas semanas, y que, por supuesto, el gobierno debiera tener en cuenta aquello que tiene que ver con la coyuntura, con el contexto. ¿Por qué? Bueno, porque está claro que uno de los errores que ha cometido el gobierno en la figura de distintos ministros ha sido la descoordinación. Esto es, que cada ministro por separado realiza anuncios que terminan golpeando a lo que es la realidad económica, tanto en el mercado doméstico como también en el frente externo, y por esa razón entonces, bueno, lo que son los resultados que hemos tenido, donde ya se ha anticipado lo que es una recesión industrial, pero donde también ya el primer dato que alarma y mucho es el del mes de mayo, con una caída del 5,8% en la actividad económica. Vamos a hablar de el consumidor, vamos a hablar de aquel que tiene que pagar estas tarifas que ha anunciado el ministro en el día de hoy, y lo tenemos en nuestros estudios a Mariano Gendra Gijena. Él es presidente de la Asociación Civil Cruzada Cívica para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Servicios Públicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Julián? Gracias por la invitación. ¿Cuál es la lectura que uno puede hacer de los anuncios del gobierno en la medida en que prácticamente uno podría decir que se reproducen sistemáticamente y donde el consumidor se ve en parte avasallado, ¿no? Bueno, este es un capítulo más de esta historia que es un ajustazo sin fin, es decir, un cúmulo de ajustes que venimos padeciendo los usuarios y toda la sociedad argentina desde el 2016 hasta ahora. Vos mismo lo dijiste, hoy se anunció a través de esta resolución 46 del Ministerio de Energía este aumento que ya se venía, digamos, anunciando en los medios, y hoy se hizo formal a través del boletín oficial y a través de la conferencia del ministro, pero ya se venía respecto a un ajuste producto de la inflación que hemos vivido en este último semestre. Recordemos nada más y nada menos que el mismo presidente Macri reconoció que para el 2018 vamos a tener una inflación del 30%, y en lo que va en estos 7 meses del año ya el dólar aumentó un 51%, ¿no? Entonces hay un ajuste por inflación que está establecido en la revisión tarifaria integral que se habían definido en las audiencias públicas del año pasado, cada 6 meses. En el caso de la luz, en agosto, y en febrero de cada año. En el caso de gas, va a ser ahora en octubre. Esto se suma, por supuesto, a los aumentos de entre el 20 y el 70% de aumentos en transportes que anunció el ministro Dietrich. O sea, un tercer aumento en el año en materia de prepagas. Ya llevamos un 19% en materia de prepagas. Recordemos que las prepagas el año pasado aumentó 31%, en el 2016 un 32%, ¿no? Aumento en los combustibles, como bien vos anunciaste al principio del programa. Es decir, esto es una acumulación de ajustes y de aumentos que lo único que genera es mayor recesión, baja del consumo, un golpe muy fuerte a la economía que estamos viviendo desde hace varios meses, expectativas respecto a expectativas muy bajas, muy negativas respecto al mejoramiento de la economía, y por supuesto quien termina pagando todo esto, el último eslabón de esta cadena, es el consumidor. Ahora, da la sensación también de que para el gobierno al menos existe la prioridad de llevar permanentemente lo que es la actualización de las tarifas a lo que es la agenda del día, mientras que quizás hay un relevamiento que falta, que es cómo está la gente y si el hogar argentino promedio puede llegar a afrontar lo que son estos incrementos. Bueno. Digo, cuando uno tiene al gobierno que le gusta tanto hablar del mercado y tiene oferta y demanda, obviamente la oferta no puede ser indiferente a la demanda. Si yo tengo una oferta de servicios públicos y crece exponencialmente lo que es el precio, digo, y estoy obviando aquello que es la demanda, y yo creo que en realidad se la pasa por alto, porque estamos hablando casi de un derecho para muchísimos hogares, es decir, tener acceso a lo que es la luz y el gas, por ejemplo. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo es la vida sin tener luz o gas? ¿No? Muy complicado realmente. Bueno, ahí me da la sensación de que hay casi una desconexión entre la realidad, aquello que está pasando, y aquello que teóricamente tiene el gobierno como un objetivo. ¿Había que readecuar las tarifas desde el 2016 hasta ahora? Sí. Estábamos en una situación de crisis energética de los últimos 12 o los
12 años anterior al gobierno anterior, sí. Ahora, ¿esta era la forma? No, bajo ningún punto de vista. Es decir, acá el gobierno lo que está viendo es una cuestión, una tabla de Excel, está viendo números, a ver cómo le cierran los números, cómo cumple con el ajustazo del Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es lo que está pidiendo, y no mira en absoluto la otra cara de esta manera, que es el impacto social a la sociedad, a los sectores obviamente más desprotegidos de esta sociedad, la clase media baja, la clase baja, y al individuo, a cada uno de nosotros, cómo nos impacta en nuestra economía mensual. Eso no lo ve, no le interesa en absoluto, solo mira la tabla de Excel diciendo tengo que bajar el déficit, tengo que bajar los subsidios, y se ha puesto, y lo que hemos discutido en estos 2 años y medio, es política tarifaria, no hemos discutido política energética. Ni hablar de discutir la calidad del servicio. Por supuesto. Y sobre todo hasta dónde llega el servicio. ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, en el día de ayer, Gigena, lo comparto con usted, veíamos hogares que no tienen acceso directamente a lo que es el servicio, por ejemplo, de agua potable. Y la realidad es que, en algún punto, si se están pagando tarifas tan elevadas, lo mínimo que debiera hacer cualquier ente regulador es exigirle, me parece a mí, y usted me dirá si esto es así o no, a las empresas que por lo menos hagan una inversión para que mayor número de gente en la Argentina, mayor número de hogares puedan tener acceso justamente a ese servicio. Bueno, eso es parte, como bien vos decís, de una política en materia energética, sea una política de infraestructura en temas de cloaca y de agua potable, una infraestructura en gas. Vos bien dijiste, una gran cantidad de la población en el conurbano de nuestro país, en el conurbano bonaerense, no tiene ni agua potable ni cloaca. Claro. 3 millones de argentinos en el norte de nuestro país no tienen gas. En zonas donde se extrae el gas, justamente. 3 millones de argentinos tienen que recurrir en el norte de nuestro país a la garrafa. Y por supuesto lo vemos también en el conurbano y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay una deficiencia en materia de energía, en infraestructura enorme. El problema está que, por supuesto, eso no se puede hacer de la noche a la mañana. La infraestructura no se genera de la noche a la mañana. Pero sí se tiene que discutir y sí se tiene que planificar dentro del marco de una política de energía que este gobierno no ha querido discutir, ni siquiera en las audiencias públicas. Lo que único discutimos que se discute es tarifas, cómo aumentamos tarifas, cómo bajamos subsidios, cómo esas tarifas repercuten, o mejor dicho, se trasladan al consumidor, a la pyme, a la gran empresa. Ahora, ¿cómo se defiende un consumidor? Hoy, en un contexto donde se anuncian permanentemente incrementos, uno se siente indefenso. Yo, por lo menos mi caso en particular es, yo recibo lo que es la factura de energía eléctrica o la factura de gas, y a mí la sensación que me da es que estoy pagando en exceso quizás por la provisión del servicio, pero lo que inmediatamente me pasa es, claro, bueno, aumentó tanto y se dieron incrementos tan seguidos que en definitiva no tengo ni idea cuánto debiera pagar. Es que no hay forma, porque además no tenemos en la Argentina, con la inflación actual, el precio del dólar y estos aumentos permanentes, este ajustazo en forma que todos los meses o cada 2 meses recibimos un capítulo nuevo de esto, no tenemos precios de referencia. Ese es el problema. Entonces el usuario lo único que puede es ver el volumen de su consumo, comparar el bimestre actual con el del año pasado, porque hay que comparar bimestres, obviamente, invierno con invierno, verano con verano, a ver si aumentó su consumo en función de eso. Y si ha habido un aumento muy abrupto del consumo, bueno, puede ocurrir que el medidor esté funcionando mal o haya alguna deficiencia en ese sentido. Pero después no podemos aumentar, no podemos comparar en términos nominales del precio, porque desde el invierno del año pasado, el 2017 hasta ahora, la energía, el gas, la electricidad ha tenido una cantidad de aumentos enorme, ¿no? Teniendo en cuenta que el Estado sigue subsidiando, como bien lo dijo hoy el ministro, sigue subsidiando un 33% en lo que se refiere a la generación de energía. Y tenemos un problema más grande, la generación de energía está dolarizada, entonces no solamente tenemos aumento por la inflación. Ahora, cuando se le pregunta al gobierno, el gobierno responde que las tarifas no están dolarizadas, pero sí, una parte de la cadena, por ejemplo, de la energía del gas, sí está dolarizado. Cuando el 52% de tu matriz energética, es decir, lo que se produce de energía eléctrica en la Argentina, el 52% se hace a través del gas. Claro, se quema el gas. Vale $5.20
en la producción local y $10 se lo compramos a Chile y $6 se lo compramos a Bolivia todos los días. Es decir, que indirectamente por el gas, el servicio de energía eléctrica sí también está dolarizado. Por supuesto que está dolarizado. Por supuesto que está dolarizada. Entonces, no es lo mismo pagar $5.20 a $1 a 18 pesos como teníamos en enero, que a $1 a casi 28 como tenemos el día de hoy. O no, a más de 28 como lo anunciaste vos al principio del programa. De hecho, este es un dato que ayer nos daba un especialista en consumo y nos decía la tarifa tal cual hoy está calculada, la que se está pagando, y se le pregunta a usted a ver si esto es cierto, está tomada de $1 de referencia de 19 pesos. Exactamente. Es decir, todavía en falta el salto a estos 28 pesos que tiene cotización el dólar en este momento. Recordemos que ese salto no se dio en el día de hoy, Este es un ajuste por inflación, no es ese salto de la compra de gas que hace Camesa a ese precio de dólar que vos acabás de... Es decir, que todavía está pendiente ese incremento. Está pendiente. Entonces, igualmente, esperemos, eso es una buena medida en el sentido de que Camesa salga a licitar la compra del gas y la compra de la generación para bajar esos $5.20. El ministro anunciaba que quería bajarlo $1, es decir, a $4.20. Esperemos que sí, esperemos que la Argentina ya no tenga que importar más barcos como los que llegan en distintas temporadas en Escobar, en Bahía Blanca, esos barcos de gas licuado, para después introducir eso en la infraestructura de gas y en el consumo para industrias y el consumo normal. A eso es lo que me estoy refiriendo, es decir, discutamos esa política energética. Bueno, estamos lejos de discutir eso porque... Estamos muy lejos y además hay una cuestión muy simple. En todos los países desarrollados, la energía se subsidia una parte. ¿Por qué el Estado subsidia la energía? Porque es una política pública de generación de empleo y desarrollo económico. Porque la energía no solamente la utilizo vos, yo, en mi consumo en hogareño, sino que la utiliza la pyme, la gran industria, el comerciante, para producir los bienes y servicios que nos venden. Bueno, a ver, es hay decir, que decir que la matriz productiva necesita de una política energética que sirva para el desarrollo de esa matriz productiva. Y además son recursos, tiene que subsidiarlo. Son recursos de todos los argentinos. Y son recursos de todos los argentinos. Entonces el Estado tiene que tener una política en materia de subsidio. Y no implica subsidiar al que vive en Barrio Norte, en Recoleta. No, estamos hablando de política, de subsidiar la generación justamente para generar energía barata. Ahora, recién hablábamos de valores relativos y por supuesto en un contexto de inflación es muy complicado porque se pierde la referencia. Para tomar una idea de lo que es un valor relativo es por ejemplo, el precio de un bien en función de lo que es el valor de otro bien, no ya con la intervención de la moneda, sino, por ejemplo, cuántas latas de tomate vale una camisa. Yo digo, en función de eso, para ver cuál es el recorrido. Lo que está claro, Gigena, y a mí esto es un detalle que quiero mencionar, es que una factura de gas o una factura de energía eléctrica no puede ser representativa de un 40 o de un 50% de un salario mínimo en la Argentina. Es decir, una persona que hoy tiene un salario mínimo no puede destinar un 40 o un 50% de su ingreso a pagar una factura de un servicio público. Me parece que en ese sentido no hay ninguna duda de que ya es excesivo lo que ha sido el incremento. Totalmente. Recordemos que hace unos meses atrás salió un informe muy interesante respecto a el costo, o mejor dicho, el porcentaje que el asalariado debía destinar al pago de las facturas. Y superaban entre un 30 y un 40%, como vos decías, y éramos de los países dentro de Latinoamérica, de los 2-3 países, estábamos lamentablemente, ¿no? Estábamos entre los primeros 2-3 países de toda Latinoamérica, en el cual se destinaba el mayor porcentaje del salario para cubrir justamente los servicios básicos, porque vos dijiste luz, gas, agua. Es que producto de la devaluación son servicios básicos. Claro, producto de la devaluación, el salario mínimo cada vez es menor en términos de dólar y al mismo tiempo, como las tarifas están dolarizadas, cada vez son más representativas de ese salario. Es decir, es prácticamente un trabajo de pinzas, ¿no? Se va aproximando. Acabamos algo que las entidades de defensa del consumidor veníamos reclamando desde el año, mucho antes, inclusive con el gobierno anterior, que era a través de la conformación de un Consejo Económico y Social que tratara el tema de servicios públicos, productivos, mucho más todavía, y que gran parte hoy en día del peronismo, de la oposición, lo está reclamando también, y la verdad que lo vemos con muy bueno eso, que es que las tarifas se ajusten, ¿no?,
al coeficiente de variación salarial. Es decir, aumenta mi salario, sí, aumenta también los servicios públicos. Esto requiere que todos los actores, nos sentamos, los actores productivos, las empresas de servicios, se sienten en una misma mesa, los consumidores, el Estado, y conformemos un plan de políticas públicas de mediano y largo plazo en materia energética y en materia de tarifas. ¿Para qué? Que esas tarifas respondan a ese plan energético de inversión y de mejoramiento de infraestructura para mejorar la calidad del servicio. Es decir, todo tiene que ver con todo. Acá no es que yo toco una pieza del rompecabezas y no tiene ningún tipo de impacto. Todo tiene impacto. Sí, seguro. El problema está cuando solamente veo la tabla de Excel, veo bajar el déficit y no veo la otra cara de la moneda, que es el impacto que esto tiene en la economía, en el consumo, en la producción, ¿no? Y teniendo en cuenta que este gobierno se niega totalmente a favorecer la producción nacional y favorecer o impulsar el desarrollo de los distintos sectores de nuestra industria y nuestro comercio. Bueno, clarísimo, ¿no? el diagnóstico. Queda la idea, ¿no? Queda la idea de discutir aquello que tiene que ver con ajustar las tarifas. Uno dice, van a seguir ajustando, bueno, eventualmente, si siguen ajustando, que quede como techo lo que es la evolución de los salarios promedio en la Argentina, como una medida relativamente lógica de cuál es la dimensión que puede adoptar lo que es un incremento tarifario. Le agradezco muchísimo por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Ha sido muy invitación. amable. Sí, Seguimos muy con amable. el señor Mauro Albornoz. Mauro.